a salir a consumir. Bueno, pues Javi, como siempre, muchísimas gracias. Y ahora sí, Víctor Galán, cofundador de Planeta Bolsa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Un saludo, Marta. Bueno, Víctor, ¿cómo estás viendo Wall Street en un día como hoy? Después de caídas en los últimos días, hoy tenemos algo de esperanza, aunque tampoco tanta. El Nasdaq ahora se ha dado la vuelta, está cotizando con caídas. Javi nos contaba justo ahora el último dato que ha salido de, bueno, expectativas de inflación según la Universidad de Michigan. ¿Cómo ves en general el estado ahora de los índices? Bueno, repasando primero un poco en gráfico en el que tenemos el S&P 500, podemos observar que seguimos dentro de una caja, con una muy ligera volatilidad, ¿no? Porque en realidad estamos moviéndonos en los 4.127 puntos aproximadamente, pero lo que vemos en las 5 últimas semanas, que no es nada más y nada menos que un mes, es muy poquito movimiento en un rango entre los 4.056 puntos y 4.186. Nos sigue costando la resistencia en el S&P en los 4.200 y ya de superar esa tendríamos que enfrentarnos a la dura de verdad, ¿no? A la más complicada en rango semanal, que son los 4.300 puntos. Esos 4.300 puntos son los que van a decidir si en el medio o largo plazo nos movemos hacia un entorno mucho más alcista, ¿no? Para los índices. Algo que, por ejemplo, el Nasdaq ya está muy cerquita de completar. ¿Por qué? Porque la tecnología en general está tirando muchísimo más del mercado. Fijaros cómo tiene resistencia en los 13.743 puntos y actualmente cotiza en 13.350, cerquita de los máximos anuales. Como dijimos hace un par de semanas, algo que no ocurría prácticamente desde 2021, ver sus últimos máximos a 52 semanas, con una creciente, ¿no?, interés dentro del público comprador. Y, por otro lado, pues tenemos a un Russell muy débil, un Russell con la gran mayoría de compañías en el mercado, que, bueno, que está intentando sujetar como puede los 1.675 puntos. ¿Qué podemos comentar muy rápidamente de la amplitud de mercado? Por un lado, la volatilidad está bajando, está en los entornos 16. Eso es algo muy positivo, que hayamos rechazado las zonas de 19, que estemos construyendo una volatilidad a la baja, quiere decir que el pánico parece desaparece en el mercado. Algo que también confirma esto, fijaros, es el ROC, el indicador de tasa de cambio a un año, lo que nos estaría mostrando, una vez ya positivo, que desde 2022 era algo que no se daba. Y cuando se sale de pozos, por así decirlo, ¿no?, de entornos negativos en el ROC por encima de cero, como ocurrió en 2008, 2009, 2016, 2020, 2019, finales de 2018, es algo realmente positivo para el mercado. Pero ojo que es un mercado de luces, pero también de sombras, ¿no? El número de acciones, como digo, que está subiendo es relativamente poco significativo en el Russell de todo lo que se está moviendo. Lo único que se está moviendo más es la tecnología, pero se están quedando muchas acciones rezagadas y eso lo podemos ver en este gráfico de 2023, como las grandes compañías, las big caps, ¿no?, un poco Google, Meta, Microsoft, Apple, son las más beneficiadas versus todo el resto del mercado que está haciendo un rendimiento bastante discreto. Bueno, y mientras tanto, Víctor, también hay más cuestiones que preocupan en el mercado. Por ejemplo, el techo de deuda, ¿no?, que sigue sin subirse. Ahora sabemos que probablemente sea el lunes o martes cuando Biden se reúna con los congresistas para ver si los convence de aumentar ese techo de deuda. Janet Yellen ha salido muchas veces a decir que puede haber una catástrofe económica y una catástrofe financiera. Tampoco sabemos exactamente por qué, ¿no? Porque es verdad que dice que porque va a haber millones de desempleados, va a haber también impacto en las rentas de los hogares. Pero ¿cuál es el motivo real de que pueda haber este efecto económico, ¿no?, para Estados Unidos y para todo el mundo? Porque dicen que no va a ser algo que solo afecte a Estados Unidos. ¿Tú cómo ves en general la situación? Bueno, yo creo que en general el techo de deuda es un problema global. ¿Por qué? Porque de no subirlo significaría que todo el gasto que se está haciendo precisamente en Estados Unidos y todo el dinero que se está imprimiendo cedería, ¿no?, y colapsaría el sistema. Yo creo que esto es un elemento que se repite todos los años. Todos los años se discute, en 2021 ya se volvió a discutir si subir o no precisamente ese techo de deuda una vez se alcanza, que creo que actualmente está en unos 31 billones o trillones de dólares. Probablemente lo que obviamente pasará es que con los altos niveles de endeudamiento que tienen los países occidentales se volverá a subir. Obviamente, incluso había una estadística que se predecía que probablemente incluso se decidirá en los últimos minutos, ¿no?, sobre el techo de deuda. Esto probablemente pueda ser algo que desemboque en algo positivo a los mercados. No creo que ese techo de deuda ahora mismo
se ceda, ¿no? Y no quiera incrementarse, porque significaría un colapso total. Si nos miramos el Move Index, que es la volatilidad precisamente de los bonos a renta fija que tenemos aquí en pantalla en el segundo indicador, precisamente está descendiendo, y si la volatilidad de la renta fija está descendiendo y si los filtros de mercado que estamos revisando están al alza, lo que significa es que probablemente tengamos un mercado que nos esté intentando engañar con el techo de deuda, pero mucho me da la impresión de que será un problema estructural hasta precisamente ese martes, ¿no? Y cuando a partir de ese martes se tenga que tomar una decisión, creo que la decisión será de nuevo de volver a incrementar ese techo, aunque tenga algún coste y tenga bastante coste a nivel ciudadano y bueno, para los países occidentales. Mercado, hablabas de las tecnológicas y de cómo las big caps, por ejemplo, citabas Google, ayer que subía un 4 y pico por ciento, 4,5 creo que llegó a subir al cierre, están un poco llevando la batuta en los mercados, ¿no? Y es verdad que parece que han regresado un poco las tecnológicas, o al menos el brillo en las tecnológicas, ¿no? Y hoy contábamos también una cifra, ¿no?, que daba Bank of America, decía que en los fondos de tecnología habían entrado concretamente en las últimas semanas en torno a 2.100 millones de dólares, me parece que era, otros 3.000 millones, creo que eran 3.000 millones, y que eso eran niveles de 2021, es decir, de cuando todavía las tecnológicas eran de lo mejorcito que había en mercado. ¿Qué te parece esto? ¿Volvemos a estar en una situación similar a la que teníamos antes de, en este caso 2022, en el mercado bajista? ¿Una situación donde las tecnológicas brillan y es lo mejor del mercado, lo que mejor se comporta? Yo creo que sí, Marta, porque mira, al final el Nasdaq sufrió muchísimo el año pasado, pero ante la situación de que la inflación no es que vaya a bajar drásticamente, pero al menos no vaya a subir tanto, es algo que el mercado ya descuenta como positivo. Y que los tipos de interés en muchas de estas compañías tecnológicas que tienen que hacer frente a endeudamiento, ¿no?, y a financiación, tenga la posibilidad de que ya al menos hayamos hecho quizás un techo, es algo que en el futuro se estima como positivo. Claro ejemplo, lo tenemos, por ejemplo, en algunas compañías como las de semiconductores, que habían sufrido mucho durante todo 2022. Tenemos en pantalla AMD. AMD, una compañía que había perdido prácticamente un 50-60% del valor. Nos hizo un suelo en la zona de los $61 aproximadamente, 58, y desde ahí hemos superado la media de 30 sesiones y estamos creciendo. Y si nos fijamos aquí abajo en los indicadores que usamos en Planeta Bolsa, este primer indicador de compra de fondos institucionales, precisamente lo que evidencia es lo que tú estabas contando. Estas barras verdes, este número significativo de barras verdes, lo que nos está mostrando es que está entrando dinero. Y cómo no, el precio pues se mueve al son, ¿no?, de precisamente esa entrada de dinero. De hecho, en AMD estamos cerquita de superar los $106 con una gran perspectiva, ¿no?, de futuro. Broadcom, otra de las compañías que lo está haciendo bien, desde hace unas semanas ya nos está mostrando un incremento significativo también de dinero, otra tecnológica de Nasdaq que está muy cerquita de sus máximos en 644, pero hay otras, ¿no?, como Marriott, precisamente, que también están dejando atisbos, ¿no?, de que probablemente haya pasado lo peor y con soporte en $166, y hay otras muchas, ¿no?, como hemos ido comentando, en el caso, por ejemplo, de Google, que es otra de las compañías que nos ha dejado un doble suelo y que, como veis aquí, Alphabet pues se acerca muchísimo a ese objetivo de 124 con un incremento muy significativo, haciéndolo mejor que el S&P y que el Nasdaq. Así que creemos que después de unos años o después de un 2022 bastante negro, estas compañías empiezan a tener mejor aspecto y por tanto, corroboramos lo que decíais. Bueno, ya por último, Víctor, quería preguntarte por el sector bancario. Ayer desplome del 22% en PacWest, ha empezado la sesión recuperando, ahora está cayendo un poquito, un 0,3%. ¿Qué opinión te merecen estos movimientos? Porque además ayer también me parecía curioso que el movimiento viniera de un anuncio que había hecho el propio PacWest, un poco que le iba a perjudicar a la compañía, anunciar que ha perdido un 9,5% de depósitos en la última semana. ¿Qué es lo que te parece? ¿Te parece que realmente sigue habiendo pánico bancario, pero que quizá en los últimos días lo habíamos dejado pasar y cada vez que surge un dato de estos vuelve? En general, ¿cuál es tu opinión? En general, la verdad que en el caso de PacWest habíamos intentado hacer una superación clara en 2023 de la línea, precisamente la media de 30 sesiones, pero se ha venido abajo, obviamente, con toda la crisis que ocurrió en este último mes de marzo.
Y como tenemos en pantalla, la verdad que como dijimos, probablemente va a haber dos cosas que perjudiquen a la banca regional. Uno, la regulación de los bancos, de los grandes bancos, que actualmente ofrecen más seguridad, aunque quizá no tipos tan atractivos, y por eso muchos de los depósitos se están moviendo a la gran banca, como JP Morgan, Bank of America, en el caso de España, BBVA, Santander. Eso está haciendo que los bancos regionales tengan muchísima volatilidad y que se estén comportando peor, mucho peor que el mercado. Solo hay que ver los grandes movimientos y los grandes vaivenes que han tenido la cotización. Actualmente, PacWest, en el caso de PacWest, no tendría un aspecto alcista hasta que superara 16,74, lo que quiere decir que necesitaría multiplicar por 4 su precio actual. Yo creo que ahora mismo jugar en la banca regional es lo más similar a quizás jugar a la lotería, al Caracruz. Yo no intentaría nada en este tipo de bancos. Incluso en España, que pintaban bastante mejor, solamente BBVA es el que mejor está manteniendo el tipo, ¿no? Con una subida y con un apoyo en la media, con una subida en la última semana y recuperación, por tanto, de la vela anterior negativa en torno a los 6,68, con apoyo en los 6,12. En general, bastante más flojo el sector y, obviamente, en el caso de la banca regional, mucho más perjudicada por no tener unos activos de calidad y por no poder hacer frente a la ventana de liquidez que ha puesto la FED. Pues Víctor Galán, desde Planeta Bolsa, muchísimas gracias. Muchas gracias, buen puente y un saludo a todos. Igualmente para ti también. Por cierto,